¿qué tal? Saludos a todos, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a Unidos en la Fe. Y bueno, Dios es mediante hoy vamos a tener un programa muy interesante por un tema que suele ser muy poco tocado en las redes sociales, pero me parece que es muy interesante y pertinente en relación al tema de lo que es la predestinación, un tema que se ha tocado últimamente, bueno, después obviamente del debate que hubo entre Jonathan Ramos y Dan Turbina, y pues me pareció interesante compartir este tema dado este contexto, sobre lo que es el supralaxarianismo y el infralaxarianismo y, por supuesto, que más que nuestro estimado Claudio González para compartirnos sobre este tema. Claudio es un amigo que conozco hace mucho tiempo en las redes sociales, siempre hemos compartido sobre temas bíblicos y es invitarlos porque yo sé que conocen de este tema mucho más que yo y por eso lo invité para tocar estos puntos. Así que bienvenido, Claudio, Dios te bendiga, bienvenido a Unión en la Fe. Es un gusto tenerte aquí. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Yo estoy bien aquí con frío, pero dispuesto a compartir cosas de la palabra con los hermanos. Amén, gloria a Dios. Es lo importante aprender esto. De todas maneras, vamos a tratar con de repente alguna pregunta que más adelante tengan del público. Quiero saludar primeramente aquí los que dejaron sus comentarios. Jesús es Dios, deja su saludo. También por acá Virginia, buenas tardes, bendiciones, me interesa el tema. Qué bueno, gloria a Dios. Hermana Mayra dice like 6, Dios te bendiga, hermana Mayra. Teología sencilla, dice estamos expectantes, Dios te bendiga, teología. Mariluz Fonsea, también bendiciones para ti, también para Aaron García. Gina Martín. Jerry Finol, saludos Jerry, ¿quién más está por acá? A ver, está Jesús Alfonso Valero García, que la paz del Señor esté con todos ustedes, amén, Dios te bendiga. Bien, entonces, invito desde ya que den su like y por supuesto puedan YouTube recomendar este video. Antes de comenzar, tú tienes un canal que ha estado hace un tiempo subiendo contenido. ¿Podrías decir para los que pues no conocen sobre tu canal para que vayan, se suscriban y también puedas comentarnos sobre cuál es el contenido que tú haces en tus redes sociales? Bueno, mi canal lo pueden encontrar con mi nombre, Claudio René González Ramírez, o con mi seudónimo, Kimera Drummer, en YouTube. Por ahí está, creo que mi nombre, no sé si lo había dejado puesto. Ya me pone aquí, creo que dame si se puede poner acá, creo que está como oculto, ya va. Y bueno, en mi canal hablo principalmente de temas teológicos, que es lo que más Ahí me está. interesa, y también me gusta hablar de política relacionado con la fe también, por supuesto. Siempre desde una perspectiva cristiana. Exacto. Yo no sé por qué me aparece el nombre con minúscula y aquí lo tengo en mayúscula, es un tanto raro. Bueno, cuestiones de YouTube. El Exacto. punto, sí, de esta manera que ustedes pueden ver el nombre, Kim era baterista, ¿no? Sí, sí, que es un seudónimo de hace 2 milenios atrás que siempre Ok. usaba en las redes sociales. No, está bien, sí, pues como decía drummer y drummer Sí, en no, inglés. yo Ok, también soy baterista, pues de hecho lo que estudié en la universidad fue interpretación musical con mención en batería. Entonces, qué bien. tiene Bueno, relación, tiene relación. y bueno, ahí podemos hacer una banda después, yo también toco, pero bueno, Se armó. exactamente, se armó, ya se armó. Bien, mira, antes de empezar un poco de tocar el tema, por ejemplo, podría decir así a grandes rasgos, yo sé que tengo un documento aquí que me compartiste para irlo leyendo y pues hablando sobre la marcha, podría decir así como a breves rasgos qué es el supralaxarianismo y el infralaxarianismo, por si acaso alguno no sabe este tema, primera vez que escucho esa palabra, entonces podrías hacer a breves rasgos, porque obviamente este tema lo vamos a ver con más detalle. Bueno, el lapsarianismo como tema de discusión tiene que ver con los decretos de Dios, el propósito de Dios, la racionalidad de Dios en la manifestación y la expresión de su plan eterno en la creación. Como los calvinistas generalmente enfatizamos mucho la idea del decreto de Dios, por lo general esta discusión se da en el campo calvinista. Y dentro del campo calvinista hay dos posiciones dominantes. Una es el supralapsarianismo y otra es el infralapsarianismo. ¿Cuál es la pregunta que se busca responder acá? El decreto de la caída, porque el lapsarianismo viene de lapsus, que significa desliz, resbalón, error. La pregunta es, ¿la caída en los decretos de Dios
¿Fue planificada, tenía un propósito o fue prevista, preterizada? Y de acuerdo a esto, Dios hizo su propósito también, porque tanto infralapsarianos como supralapsarianos conciben el plan de Dios de forma lógica, no cronológica. Entonces, pero la pregunta es, ¿la caída fue preterizada, fue planificada o fue simplemente prevista? Y de acá salen dos campos. Aquellos que dicen que la caída fue planificada, que es parte del decreto y del plan de Dios, son los supralapsarianos. ¿Por qué ponen el decreto de la elección antes de la caída? Entonces está el decreto de caída y acá está el decreto de la elección y la reprobación. Y aquellos que dicen que la caída fue prevista y en virtud de eso hay un decreto de elección y reprobación son los infralapsarianos. Entonces tienes el decreto de caída acá y acá tienes la elección y la reprobación. Ok, perfecto. A grandes rasgos, entonces la cuestión tiene que ver con el orden o la relación que hay entre el decreto de elección y reprobación con la caída del ser humano. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, bien, vamos acá a compartir el documento que me habías hecho llegar y me gustaría que tú fueses leyendo un poco y comentándome un poco sobre esto. Yo, por supuesto, voy llevando aquí la guía de lo que es el movimiento de la hoja. Exactamente. Bueno, dice, si bien hay formulaciones del orden de los decretos de Dios en otras tradiciones, por ejemplo el amiraldianismo, que también es una especie de calvinismo, podríamos decir que es un calvinismo de 4 puntos, pero que propone una expiación potencial, hipotética y universal. Generalmente los amiraldianos no están de acuerdo con la expiación ilimitada, por ejemplo. Y también en cierto sentido en el arminianismo, o sea, si bien los arminianos no enfatizan mucho el asunto del decreto de Dios, podríamos también teorizar que tienen una concepción del orden de los decretos de Dios desde su campo, expresado según sus presuposiciones. Sigo leyendo. Este asunto es principalmente una discusión intracalvinista, es decir, esta discusión se da principalmente dentro del campo de la familia de los calvinistas. De escuela calvinista. Exactamente. La pregunta original o el problema principal que busca resolver esta discusión es la siguiente. ¿La caída fue decretada o prevista? ¿Y qué relación tiene esto con el decreto de elección? Acá planteo el problema desde su origen, pero en el tiempo también hay moderación, porque nosotros no podemos decir que los infralapsarianos, por ejemplo, simplemente piensan que la caída fue prevista sin que haya un elemento de previsión. propósito, claro, de parte de Dios. O sea, no lo pueden, si se van a mantener dentro del campo calvinista, tienen que relacionarla con el decreto. O sea, no simplemente, no es que Dios haya visto la caída simplemente. Y a la vez también dentro del campo supralapsariano se cuidan de no caer en la acusación de que Dios crea el mal como si fuera una sustancia que tuviera existencia propia. Propia, por decirlo así. Sigamos adelante. La definición de términos. Bueno, como expliqué anteriormente, el lapsarianismo viene del latín lapsus, que significa resbalón, desliz, error. Y en la discusión teológica hace referencia a la doctrina de la caída. Lapsus viene de caída. En relación con el tema en discusión, emanan dos posiciones dominantes, como mencioné, supralapsarianismo y infralapsarianismo. Supra, que significa superior o encima, que se refiere a que la elección está arriba del decreto de la caída, y infra, que significa inferior o debajo, que se refiere a que la elección está debajo del decreto de caída. Sigamos adelante. ¿Qué es lo que tú habías definido sobre lo que es supra e infra? Exactamente. Ya. En principios gobernantes. ¿A qué me refiero con principios gobernantes? En la concepción del orden de los decretos de Dios, cada escuela, por decirlo así, es gobernada por ciertos principios que guían la concepción de estos decretos. Los supralapsarianos, por lo general, se guían por el principio teleológico. De telos, de propósito. En el supralapsarianismo, los decretos de Dios son ordenados en razón de aquello que se conoce como fin y aquello que se concibe como medio. Es decir, son ordenados en virtud de su lugar en el telos de Dios, en el propósito de Dios, entendiendo que el fin siempre es lógicamente superior a los medios para su consecución. En este sentido, el fin serían los hombres que serán salvados, elegidos para salvación de, o condenados, es decir, reprobados para ser condenados por
el pecado, siendo la caída un medio para que tales pecadores tengan lugar. El asunto del principio teológico tiene que ver con la coherencia de cómo una persona racional, una persona que busca un propósito, ordena racionalmente los pasos para este plan. Por ejemplo, si yo quiero, un ejemplo sencillo, mi plan es almorzar, ese es el fin último, está acá arriba. Pero para llegar a almorzar tengo que cumplir ciertos pasos. Por ejemplo, tengo que cocinar. Pero antes de cocinar, para poder cocinar, tengo que tener los ingredientes. Pero para tener los ingredientes tengo que ir al supermercado a comprarlos. Entonces, el orden de los decretos obedece la lógica del fin y los medios para el fin, siendo el fin siempre superior a los medios. Y si lo ves en reversa, claro, y si lo ves en reversa, la ejecución del plan es en reversa. Voy al supermercado, consigo los ingredientes, cocino y como. En este caso, lo que sería el fin es lo que es lógicamente primero. Exactamente. Y lo demás serían medios, y como tú dices, luego en el orden de ejecución, ya ahí la cuestión se voltea, es distinto. Exactamente. Esa es la lógica supralapsariana, por lo menos, del orden de los decretos de Dios. Exacto, ok. Vamos a continuar. Ya. El infralapsarianismo enfatiza el principio histórico, es decir, el orden en el que ellos siguen de los decretos de Dios, básicamente, yo creo que tiene que ver más que nada con un asunto de teología bíblica. O sea, ellos ordenan el plan de Dios en virtud de lógico, en virtud del aspecto cronológico, de cómo se va manifestando en la historia de la creación. Dice el texto, en el infralapsarianismo los decretos de Dios son ordenados lógicamente, y insisto en esto, lógicamente, porque los infralapsarianos no están hablando históricamente en términos de secuencia, sino que en términos de planificación lógica. Según un esquema histórico de los mismos, a fin de que los hombres sean contemplados caídos en el decreto de forma previa al momento lógico de la elección y reprobación. En el siguiente punto que vamos a tratar, se va a entender por qué el infralapsariano piensa de esta manera. O sea, podemos decir que lo que alguien podría llamar el orden lógico en la visión infralapsariana es coincidente con el orden histórico. Claro, en ámbitos generales. Ok. Ya, los énfasis principales. Ambas escuelas enfatizan ciertas cosas o quieren resaltar ciertas cosas o proteger ciertos principios al momento de ordenar los decretos, ¿ya? La concepción de ambos órdenes de los decretos de Dios buscan enfatizar ciertos aspectos del ser de Dios. Los supralapsarianos enfatizan la soberanía de Dios. En el supralapsarianismo, el énfasis que se resalta o que se busca proteger es la idea de que Dios es soberano y completamente libre en cuanto a sus determinaciones, no siendo estos efectos contingentes los que le afectan o determinen su obra. Básicamente, el supralapsariano busca que Dios sea contemplado como teniendo el control absoluto de todas las cosas en la creación, de tal manera que no sea la creación lo que afecte su obra. ¿Ya? Junto con esto se enfatiza que aquello que sucede en el decreto no sucede sino por deliberación divina, aunque puede haber diferencias en la ejecución ontometafísica de los decretos entre supralapsarianos, porque tenemos que distinguir entre el propósito con la ejecución del mismo. Entonces acá hay supralapsarianos que hablan en términos de causa, que serían ya unos altos supralapsarianos, por decirlo así, no hiper, aunque sí, los hipercalvinistas por lo general son todos supralapsarianos. Pero no todos los supralapsarianos son hipercalvinistas. Exactamente, pero no todos los supralapsarianos son hipercalvinistas. Pero también hay supralapsarianos que hablan en el lenguaje del permiso divino. ¿Ya? Y en los infralapsarianos, en el infralapsarianismo, el énfasis que se resalta o que se busca proteger es la idea de que Dios es justo y que no hace injusticia alguna al réprobo al condenarle por su pecado. Puesto que la caída es ordenada lógicamente antes de la elección y reprobación, se sigue que Dios concibe al hombre caído al momento de determinar entre ellos el destino al cual será ordenado y, en consecuencia, ninguna injusticia es hecha al réprobo. Es decir, lo que busca el infralapsariano es que no se acuse a Dios de injusticia por determinar u ordenar que el réprobo va a ser condenado por su pecado. Que sea culpable, ¿cierto? Que existe una justificación. Claro, buscan al concebir el orden de los decretos de Dios, buscan proteger
busca proteger la justicia de Dios, que no se le acuse a Dios de injusticia alguna. Ese es básicamente el impulso detrás de su concepción del orden de los decretos. Ok, entonces ahí es donde se ve la diferencia. Mientras un lado enfatiza la libertad y la soberanía de Dios en su obrar, el otro quiere enfatizar el carácter justo de Dios, de que Dios no condena a personas inocentes, sino que condena a personas culpables, y entonces por eso se hace el énfasis, por eso creo que ahí está la cuestión de la diferencia, lo que es el supra y el infra, exacto. Hay que decir como dato histórico que por lo general tanto los cánones de Dort como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Bautista de 1689, adoptan un lenguaje infralapsariano en la articulación de sus decretos sin que por eso rechacen el supralapsarianismo, lo que nos indica que ya hay una escuela dominante dentro de la tradición calvinista, por lo menos, entre estas dos escuelas. Sí, suele ser más mayoritaria la visión infralaxariana. Exactamente. Lo que no implica que los supralapsarianos están eliminados de la confesionalidad. Gomarus y Boetius eran supralapsarianos que sostuvieron los cánones de Dort. Y en la Confesión de Fe de Westminster, el presidente del concilio del sínodo era supralapsariano, Twice se llama. Así que no es que porque yo lo digo por qué razón, porque a veces hay sectores del presbiterianismo que toman una posición que eliminan a los supralapsarianos de la confesionalidad, escudándose de que el lenguaje de las confesiones es infralapsariano. Entonces hay que cuidarse de eso porque en primer lugar no tiene nada que ver de los decretos, no tiene nada que ver con la historia de los decretos. O sea, históricamente eso no se justifica. Y segundo, también hay un tinte medio sectario dentro de esa pretensión. Claro, aparte que las confesiones no hacen una condena clara a lo que es el supralapsarianismo. De hecho, no era tema en el... Da ciertas limitaciones de lo que se cree, pero sin lanzar condena a justamente esa postura que tú estás mencionando. Exactamente. Entonces aquí tenemos lo que sería el orden. Entonces alguien diría, bueno, ¿qué es el orden de los decretos? ¿A qué decreto se refiere? Entonces aquí aparecen lo que son los decretos. Entonces, ¿qué puede comentarnos sobre lo que serían estos decretos y cuál es la diferencia entre una posición y otra en particular? Bueno, ya vimos que es la caída, si está antes o después, pero bueno, aquí hay más decretos que los dos que tú mencionaste al inicio. O sea, la esencia de la discusión se centra en estos dos decretos, principalmente. Pero debemos entender que el decreto de Dios o el plan de Dios es más global que simplemente esos dos decretos. Entonces, generalmente supralapsarianos e infralapsarianos toman elementos, elementos completos como para que el decreto sea visto de forma integral y no solamente se queden en estos dos decretos. Pero la esencia se mantiene en que infralapsarianos ponen el decreto de elección después de la caída y supralapsarianos ponen el decreto de elección antes de la caída. Ojo, que también dentro del infralapsarianismo y del supralapsarianismo hay diferentes posturas en cuanto al orden de los decretos, manteniendo, eso sí, la esencia de estas dos cosas. Ok. Ya. Por lo tanto, lo que escribo acá en este documento es más que nada un orden general. O sea, no es un orden, no es que esto es dogmático. Lo dogmático, si podríamos decir así, es mantener la elección antes de la caída o después de la caída. Pero en el resto de los decretos, ya cada supralapsariano o infralapsariano va a concebirlos de acuerdo a ciertos aspectos, minucias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí en este caso, en este orden, se colocaría la gloria de Dios en Cristo y su iglesia, primero, segundo, exactamente. Decir, ese es el fin último. El fin último, exacto. Que en aunque es el primero, lógicamente es el último en cumplirse. Exactamente. En la ejecución hacia allá apuntan los medios. Bien, luego tenemos la elección de Cristo como cabeza de la iglesia. Exactamente. Como dice Colosenses dice que Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, porque el misterio de Dios es reunir en Cristo todas las cosas. Entonces Cristo
La gloria de Dios se va a manifestar en Cristo. Entonces, Cristo manifestando la gloria glorifica a Dios. Cristo viene antes que los elegidos, por decirlo así. Es un fin, no es un medio. Luego tenemos la elección de la iglesia en Cristo y la reprobación. Exactamente. Justamente estos temas, disculpa, aquí estas dos líneas, es algo que yo siempre he tenido esa cuestión de que cómo introducirlo, bueno, sin decirte tú lo habías colocado, porque yo he leído en otros libros que he hablado de esto, y al menos lo que yo he leído así por encima, he visto, no meten mucho al asunto de lo que es la elección de Cristo como cabeza de la iglesia, se enfocan más en la elección y la reprobación. Pero aquí, como tú lo estás colocando, colocas la elección de la iglesia en Cristo, pero eso se sigue lógicamente que Cristo es la cabeza en el orden de ideas. Tiene que ser. Exactamente. Entonces De aquí, hecho, aquí está tiene más sentido. bíblico. Tiene sentido en el sentido, debemos entender que siempre los fines, por lo menos en el orden supralapsariano, los fines siempre son superiores a los medios. Y Cristo no puede ser inferior a los elegidos, tiene que estar sobre ellos. Es más O sea, importante, en él cierto no puede sentido. ser elegido lógicamente después, sino tiene que estar primero. Exactamente. Exacto, y como dice en Efesios, elegidos en Cristo, lo que significa que lógicamente Cristo es primero Cristo. que el acto de elección de la iglesia. Exactamente. Bien. Exactamente. Luego tenemos la caída del hombre. Entonces viene la caída del hombre como el medio por el cual el decreto de elección y reprobación se va a cumplir. Y para que haya una caída tiene que haber una creación. Entonces viene la creación del mundo y del hombre. Exacto. Si lo revisamos en reversa, básicamente tenemos la historia del mundo. Creación del mundo y del hombre, la caída, la elección que podríamos equivalerla al momento en que el hombre elegido o el reprobado, uno es ordenado a salvación y el otro es ordenado a condenación. Tenemos a Cristo manifestándose y después el Hijo que le entrega todo al Padre para que Dios sea todo en todo. Gloria, en la gloria. Y claro, y considerando que acá, en el asunto de lo que es la elección de la iglesia, Cristo está en el medio de la historia, ¿ok? Obviamente. Exactamente. No es como que Cristo es elegido en el último día, sino que está la iglesia antes de Cristo y después de Cristo, y en ese sentido, ahí está en medio de la historia, ¿no? Y luego, como tú dices, la gloria de Dios en Cristo y en su iglesia. Exactamente. Perfecto. De manera, antes de continuar con el punto, me gustaría saber cómo están acá los que están en los comentarios. Hermana Rose, saludo por acá, Dios te bendiga. Esteban dice, ¿qué es el parangacuritimikorismo? Por acá dice, tienes que hablar con un parangacuritimikuarizador, algo así. Sí, ya empezaron con los chistes los hermanos. Exacto, Juan Diego Gómez, saludos por acá, está Mariano Staropoli. Dice Team Supra, bro. Ah, bueno, aquí tiene otro Supra. Sí, no sabía que Leonel se ha hecho calvinista. Bueno, yo calvinista todavía no estoy en el lado de Agustino, porque yo todavía sigo con la cuestión de lo que Agustín sostiene en la perseverancia de los santos, que él dice, pero creo que obviamente igual no está dentro de la escuela agustina, y justamente, bueno, no sé, habría que pensarlo bien, porque buscar cuáles serían, lógicamente hablando, obviamente, Sí, no, sí. tú no vas a decir, no, mira, si es bíblico, no, pero si es posible sostener una visión supralaxariana con la visión de Agustín de que algunos son elegidos para la salvación, algunos disfrutan de la salvación. Exacto. Agustín cree que algunos disfrutan de la justificación temporalmente y se pierden, pero ningún elegido se pierde en el infierno como tal. Entonces, ese punto que tú colocas, como lo colocas, también encaja porque Cristo está visto primero como cabeza y salvador, lo cual explicaría que lógicamente algunas personas de los repro podrían disfrutar y estarían mezclados entre los elegidos y después obviamente los elegidos, y ahí cita Agustín el texto de están con nosotros pero no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros, sí. Exacto, el mismo argumento que se cita en el calvinismo para cuando se dice que nunca fue salvo, es más o menos la misma idea, solo que la diferencia está en que se cree que es una salvación real, temporal, mientras en la otra dice no fue ninguna salvación real. Entonces, el énfasis, claro, básicamente la diferencia está en quiénes son estas personas, la identidad de estas personas. Y de hecho dentro de la escuela, por lo menos dentro de lo que son los bautistas particulares y los presbiterianos, se da la misma discusión en parte porque los presbiterianos tienen a los quebrantadores del pacto, por ejemplo. Los elegidos nominales. Claro, que básicamente es como
podríamos decir que tiene reminiscencias al agustinianismo, mientras que los bautistas, por lo menos yo soy bautista particular, sostenemos que en realidad ellos, si bien participaron de los sacramentos, ellos en realidad no eran parte del pacto. Tiene que ver con la concepción del pacto, pero podríamos decir que hay alguna similitud entre el presbiterianismo, no es identidad, pero se podría ver un acercamiento en ese aspecto entre los presbiterianos y los agustinianos, por ejemplo. Sí, y justamente lo que yo he visto de las escuelas presbiterianas es que se suele ver como una especie de nominalismo en el pacto, o sea, que personas que son llamadas elegidas en virtud de que son parte de la iglesia, ¿no? Sin implicar que en realidad hayan sido escogidas para la salvación de forma absoluta, que son elegidos en el sentido que están separados del mundo por el bautismo, forman parte de la iglesia, están separados de ciertos hábitos y prácticas del mundo, participan de la cena. Entonces, en ese sentido, se les llama propiamente elegidos, ¿ok? Los que son bautizados, pero obviamente es como no es el remanente propio, predestinado a la gloria, pues, al final se termina yendo a su propio destino. Exactamente. Exacto, son matices. Pero bien, vamos a continuar entonces. De todas maneras, si en el público alguno tiene preguntas sobre el tema, puede hacerla en el chat. Igual nosotros la vamos a leer, ¿ok? Entonces, vamos con el infra. Entonces, aquí tenemos al revés la cosa. Sí, bueno, por si acaso, para los supralapsarianos usé a un supralapsariano en la expresión del orden de los decretos, y para el infralapsariano usé a un infralapsariano, que en el supralapsarianismo yo tomé la posición creo que de Robert Raymond, y de infralapsariano la posición de Lorraine Boedner. Boedner escribió un clásico del calvinismo que se llama La Predestinación, y él es infralapsariano. Entonces, para que se vea, para que las dos escuelas se expresen como tales. No es que a mí se me hayan ocurrido estos órdenes, sino que eruditos que toman posición son los que ofrecen este orden. Entonces, en los infralapsarianos tenemos la creación del mundo como el primer decreto. Después tenemos ya notamos el aspecto histórico del orden de los decretos. Tenemos la caída del hombre expresada en lenguaje de permiso divino. Por lo general, si bien hay supralapsarianos que también usan la palabra, el lenguaje del permiso, por lo general no se da tanto entre los supralapsarianos como sí se da en los infralapsarianos. Los infralapsarianos hablan de permiso divino. Y tiene que ver también con el principio que buscan proteger, que tiene que ver que Dios no sea acusado de tener alguna relación ontometafísica con el mal. Entonces ellos hablan de que Dios permitió que Adán cayera, por ejemplo. Entonces después de eso viene la elección. Y a los réprobos son pasados por alto. Esto también es lenguaje muy infralapsariano. Son pasados por alto. Un supralapsariano te diría que no son pasados por alto, sino que son ordenados para, como Calvino lo expresa en su clásica frase en relación a la predestinación. Pero un infra por lo general se va a expresar en lenguaje de que son pasados por alto. O sea, unos son deliberadamente elegidos como para salvación, y el resto son pasados por alto, abandonados a su pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, si tú tienes una mera analogía, obviamente muy sencilla, que si tú tienes en una cesta, no sé, algunos tomates y tú quieres elegir 10 tomates y tienes bastantes, ¿no? Entonces eliges 10 y simplemente eliges 10 y usas esos 10 para el propósito que tú quieres. Claro. Y simplemente los demás no tienes que decir, no los elijo a ustedes, simplemente los pasas por alto en ese sentido, ¿no? Exactamente. Esa es como la idea, por lo menos dentro del infralapsarianismo. No voy a objetar, yo No, voy a claro. dar un spoiler, yo soy supralapsariano, tengo mis objeciones al respecto, pero más adelante vamos a pasar tanto a las objeciones contra el supralapsarianismo, así como contra el infralapsarianismo, y ahí podemos discutir un poco este asunto. Después viene Jesucristo como Salvador de los elegidos, y al final la aplicación de lo que Cristo ganó en la cruz para los elegidos. Podríamos decir que, brevemente, continuar, que cuando uno escucha a un hermano que dice, un arminiano podría decir, no, pero es que es injusto que Dios elija. Entonces, pues hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Dios no está obligado, que obviamente Dios no está obligado a salvar, pero pueden decir, lo que pasa es que
Dios los deja en su pecado y por lo tanto simplemente Dios salva a algunos, quiere darle gracia a algunos y el resto lo deja en su pecado. Eso es más infra, ¿no? Exactamente. De hecho, los infralapsarianos, de hecho, es el lenguaje de las confesiones, de la confesión de los cánones de Dort, que de la masa corrupta Dios se elige. Entonces, de la masa corrupta Dios se elige. Eso es el lenguaje infralapsariano. Exacto. Bien, entonces continuamos aquí con lo que dice puntos de encuentro. Ya, para los puntos de encuentro me agarré de la teología sistemática de Luis Berkhoff, ¿ya? Porque él, al analizar los puntos, busca dónde se encuentran ambas posiciones, qué tienen en común, porque tienen aspectos en común. Entonces, si bien la diferencia en concepción de los decretos de ambas posiciones es importante, hay puntos donde generalmente pueden comulgar. Ya, el primero y más básico es que el decreto de Dios es uno y eterno. O sea, tanto infralapsarianos como supralapsarianos creen que el decreto de Dios es uno solo, es deliberado y es eterno. O sea, no lo conciben como algo temporal que sucede, que simplemente emana de la historia, sino que es previo a la historia. Ahí hay un punto de encuentro. El punto 2, en que la caída del hombre forma parte del decreto. Ojo. Y es lo que mencioné, creo que lo mencioné antes, que los infralapsarianos, si bien buscan resguardar a Dios de ser asociado con el malo, con el pecado, tienen que confesar que la caída no fue meramente prevista, sino que hay un elemento de deliberación en el hecho. O sea, si hubo una caída fue porque Dios quiso que hubo una caída, en cierto sentido. No se puede negar que hay un propósito detrás de eso. Entonces, en eso podemos comulgar. Ya, en la permisividad del pecado, ojo, yo hago una observación acá, porque obviamente que dentro del campo supralapsariano, algunos criticamos el lenguaje del permiso divino, pero también hay supralapsarianos que utilizan el lenguaje del permiso divino para expresar la relación de Dios con el pecado y los pecadores, por decirlo así. Entonces, puede decirse que hay un sector del supralapsarianismo que puede comulgar con los infralapsarianos en este aspecto. En el lenguaje. Exactamente. Y 4, en el lenguaje, en la consideración del pecado en el decreto de reprobación. ¿Y eso cómo se explicaría? O sea, a veces se me pega un poquito. A veces se me pega. Sí, mira, en la consideración es que una de las objeciones que se le hace a los supralapsarianos es que el decreto de reprobación, al ir antes que el decreto de la caída, entonces lógicamente, supuestamente no concibe a los hombres caídos. Ok. ¿Entiendes? Entiendo. Yo tengo una respuesta a eso, porque, por ejemplo, yo para concebir una casa, bueno, más adelante puede, pero para concebir una casa yo no tengo que concebir que la están construyendo, yo la puedo concebir completa. Entonces yo puedo concebir pecadores antes de que haya un decreto de caída sin problema. Y en ese sentido yo podría agregar un elemento de pecado dentro del decreto de reprobación. Pero, Incluso puedes concebir los trabajadores, los constructores. exactamente. O sea, yo no lo veo como una necesidad lógica al momento de concebir el plan. O sea, yo no tengo que concebir a la caída, lógicamente hablando, para poder concebir pecadores, por ejemplo. Claro, o sea, tú, por ejemplo, te puse el ejemplo ahorita de la Entonces, casa. Ok, tú puedes claro, los concebir puedes Dale. concebir los trabajadores como ese medio para construir la casa. Exactamente. Entonces, o sea, yo no lo veo como una necesidad. Entonces podemos comulgar en que el pecado algo tiene que ver en el decreto de reprobación también. Ahora nos vamos a diferenciar, sí, en el aspecto de en qué tiene que ver. Y más adelante lo podemos ver. Exacto, bien, vamos a continuar acá. Ok, tenemos aquí diferencias generales. Claro, estas son las diferencias generales. O sea, obviamente, si hablamos de supralapsariano y de infralapsariano, hablamos de dos posiciones que se diferencian en algo. Ahora, ¿en qué se diferencian? Estos a rasgos generales. Primero, en el alcance de la predestinación. Los supralapsarianos incluyen la reprobación en el decreto de predestinación. Como te decía antes, para los supralapsarianos la reprobación es parte del propósito de Dios para los hombres. No es simplemente una preterición. O sea, en este caso sería como, si no me equivoco, creo que Perkov
si no me equivoco, definía la predestinación como un evento que tiene dos elementos, elección y reprobación, ¿no? Exactamente, Ok, exactamente. O sea, básicamente tiene que ver con la concepción que los supralapsarianos tienen de la reprobación. Ellos ven la reprobación encajando dentro del plan como parte de la voluntad de Dios para la historia del mundo. Pero los infralapsarianos, como tienen una tendencia a verla como mera preterición, lo incluyen en el decreto general de Dios. Entonces, un infralapsariano, por ejemplo, no te va a decir, no sé, no, que Dios predestina a personas a la no sé, me condenación. pego. Ya. Entonces, tendrá una tendencia a decir que Dios, por ejemplo, quiere salvarlos a todos, por ejemplo. Y un supralapsariano por lo general va a decir, no, Dios no quiere salvarlos a todos. Entonces, ahí se ve la diferencia en cuanto al lenguaje, en la expresión de la salvación, por ejemplo. Eh, y esto tiene que ver con la concepción de los decretos que cada uno tiene. Ok, Dos, claro, dos. El orden lógico de los decretos. Los supralapsarianos conciben teleológicamente y los infralapsarianos los conciben históricamente. Esto ya lo hablamos anteriormente, así que yo creo que no hay que agregar mucho más a este punto. bien. Y tres, la relación de Dios con sus elegidos. Yo estaba leyendo a Berkov para hacer estas diferencias generales. Este punto no lo entendí mucho porque lo expreso de acuerdo a cómo lo concebí yo. Los supralapsarianos afirman que Dios amaba a sus elegidos aún antes del momento lógico de la caída, obviamente. Dios no es que haya comenzado a amarlos al momento en que les empezó a tener misericordia, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, sino que los amaba de antes, en la concepción de los decretos. Los infralapsarianos dicen que esto tiene lugar lógicamente a partir del momento de la caída. Ahí comenzó a amarlos a Dios y se expresa en la salvación después de los elegidos porque los amó, por decirlo de alguna manera. Pero esto sucede en el momento de la caída, el Sí, momento lógico de la caída. la idea es como decir que ni la caída podía impedir el hecho de que Dios lo amaba. O sea, eso es lo que yo entiendo. Es decir, si en la visión supralaxariana al Dios decidiera amar a los elegidos, como eso es lógicamente anterior a la caída, entonces el amor está por los elegidos, está por encima incluso de la idea de la caída, porque obviamente es un medio, pero en cambio, en el otro, la relación es que, bueno, como tú bien mencionas, Dios comienza a amarlos en el momento en que lo elige en una condición de pecadores. Claro, y de hecho, o sea, si lo pensamos bíblicamente, generalmente se contrasta el amor de Dios con la miseria del hombre. Entonces ahí los infralapsarianos pueden tomar un punto para su posición, en el sentido de que, claro, Dios amó pecadores, Dios los amó a pesar de que eran pecadores. Entonces, este énfasis puede servirles como para enganchar en este punto. Sin embargo, podríamos responder, digamos, haciendo el papel de abogado del diablo, de que el hecho de que Dios ame, o sea, Dios es amor, su esencia es amor, y el hecho que Él decida amar a un grupo, que por cierto, en sí, no solamente es algo que tiene que ver con la relación con la persona con su pecado, sino que Dios en sí mismo ama, independientemente de la condición moral de la persona, porque Dios también ama a los ángeles. O a Este, y, Jesucristo, el y a Padre amó a Jesucristo. Jesucristo, por ejemplo. Exacto, entonces podría decir que eso en la visión supralaxariana enfatizaría, aunque, ojo, sabemos que es un orden lógico, pero enfatizaría más lo que sería el amor eterno, Exactamente, con más precisión que la infra. Pero bueno, igual en ambas visiones se plantea la idea de que Dios ama eternamente a los elegidos. exactamente. Ya, en este punto paso a las objeciones particulares, porque cada posición tiene ciertas objeciones particulares a la misma, que son las que comúnmente se plantean. Podríamos decir que, por lo menos las objeciones al supralapsarianismo son las objeciones desde los infralapsarianos hacia los supralapsarianos, pero también hay unas reminiscencias de las objeciones que podrían plantear otras tradiciones hacia los supralapsarianos. Ok, como arminianos, por ejemplo. Por ejemplo, una de estas es que, a menos que se afirme que Dios obra directa y eficientemente, cayendo en la objeción de que Dios es el autor del mal, no soluciona realmente el problema del mal. O sea, esta objeción lo que plantea es que, si bien los supralapsarianos dicen tener la solución al problema del mal, pero en realidad no lo solucionan a menos que se atrevan a decir que Dios tiene cierto tipo de actividad en cuanto a la manifestación del mal. ¿Ya? Esa es básicamente esta objeción.
No sé si la respondemos o las leemos y después La puedes ir leyendo y respondiendo, no hay problema. planteamos. Ya, vamos a explicarlas a modo general. Ya. 2. Que el hombre es presentado en el decreto como creabilis et labilis. Esto no es un hechizo de Harry Potter, por si acaso, es latín. Sí, sale por ahí después el Voldemort. Claro, Spectrum Patronus. claro. Ok. Va a quedar allá. Seguro, ya, esta expresión significa seguro de ser creado y de caer. Es decir, obviamente, como los supralapsarianos concebimos el decreto de la elección previo a la caída, se nos acusa de que en realidad no podemos concebir al hombre caído. Entonces lo concebimos meramente como hombre. Lo que implica que son considerados como meros hombres, no como pecadores al momento de la elección y la reprobación, que es básicamente lo que los infralapsarianos buscan resolver. O sea, básicamente la objeción implica que la elección y la reprobación podría tener un elemento de injusticia y de arbitrariedad, al no tener como antecedente el pecado, por decirlo así. ¿Ya? El punto 3 dice que el decreto de Dios de elección y reprobación, que en el decreto el castigo eterno es concebido como objeto de la divina voluntad, al igual que la salvación del repro, o sea, que la salvación del elegido. Ahí me equivoqué, debería decir elegido. El lenguaje simple, en lenguaje simple, que Dios quiere la condenación del repro. Es decir, básicamente esta objeción es que Dios quiere que el repro sea condenado por su pecado. Y esto es visto como algo cruel, injusto, frío, etcétera, Arbitrario. etcétera, etcétera. Arbitrario, etcétera. La objeción número 4, una objeción general que se puede presentar es que el decreto de reprobación es un mero acto del beneplácito de Dios y, en consecuencia, carece de un aspecto de justicia divina. Es decir, puesto que el decreto de elección y de reprobación, porque el énfasis siempre el enfoque siempre tiene que ver con los reprobados, es antes que el decreto de la caída, entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser justo este decreto? Carece de un aspecto de justicia punitiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser condenado a alguien que no es caído? Esa es la objeción a rango general. Claro, así como que tiene que tener la cualidad de ser caído para que pueda ser justa, ¿no? O sea, la idea que objetan los infra. Básicamente diría que para ser reprobado tienes que ser pecador, por ejemplo, porque si no, no sería justo. Y la objeción 5 es que no es coherente concebir al mediador como lógicamente previo al decreto de la caída. Oye, a Cristo. Exactamente. Básicamente, es decir, ven al mediador como una necesidad de relación al pecado. Si no hay pecado, entonces el mediador no tiene sentido. Claro, aquí esa es la objeción. Sabemos que esto no es un tema, digamos, así como que la gente entre los hermanos lo vean algo como dogmático, ¿no? Pero digamos, yo cuando leo esto me hace un poco de ruido porque yo veo que en la Biblia Cristo es presentado como, digamos, el centro y bueno, sabemos que Jesús es tanto Dios como hombre, pero en tanto que es hombre, es como que el humano que es el centro de la historia. Sí. Entonces, digamos que es el único humano al que ha sido predestinado, en tanto que es humano, para ser cabeza de la creación. En ese sentido, Cristo, no, la encarnación no surge como una necesidad, sino como algo de la voluntad de Dios. Pero bueno, sí entiendo lo que me planteas. Claro. Después podemos ir respondiéndolas si quiere o cuando vayamos avanzando. Ya. Bien. Objeciones al infralapsarianismo. La primera es que no soluciona el problema del pecado. O sea, si bien los supralapsarianos, hay algunos que podemos decir que tenemos una respuesta por qué el pecado se manifestó en el mundo en relación a la soberanía de Dios, el infralapsarianismo en este aspecto no tiene una respuesta. No tiene una respuesta porque el pecado simplemente apareció. Es previsto. Es previsto en el plan de Dios. No hay una relación causal, por decirlo así, como podríamos decir. Al ser una cosa de permiso, entonces el permiso, la idea de permiso, divorcia la acción divina de la manifestación histórica del pecado, por decirlo así. Es como Entonces, decir, ¿por qué Dios quiere permitir el pecado? Exacto. o sea, Dios permite el pecado, pero ¿Por qué? eso no responde por qué entonces hay pecado. O sea, apareció de la nada. Básicamente, esa es la objeción, la primera.
2, que el énfasis en la idea de permiso divino les hace estar al límite de caer en la posición arminiana. Y esto básicamente, claro, los arminianos o sea, afirman, y yo no tengo que decirlo, porque ellos lo dicen, que es que la caída está dentro del decreto, o sea, y eso los mantiene dentro de la escuela de los calvinistas. Pero el énfasis en la idea del permiso les hace tener reminiscencias a una idea más o menos de libre albedrío libertario, que en cierto sentido también podría hacerles estar en los límites entre el calvinismo y el arminianismo. Calvinismo arminiano, pues. Calvinianos, podríamos decir. Calviniano. Okay. Ya. La tercera objeción es que el énfasis en la justicia punitiva en el decreto de reprobación torna el mismo en condicional, cayendo nuevamente en el campo arminiano. Es decir, al enfatizar tanto el hecho de que el decreto de reprobación tiene que ser justo, por lo tanto tienen que ser pecadores los que son reprobados, uno se pregunta, entonces, para ser reprobado la condición es ser pecador, y de ahí uno puede concluir, entonces la reprobación es un decreto condicional, y eso también los podría poner en cierto sentido, en este aspecto, en el campo, en los límites de la posición arminiana. Okay. 4. Cierto. Que el orden infralapsariano de los decretos no hace justicia a la integralidad de esto, pues carece de estructura teleológica en un contexto en que hablamos de propósito. O sea, si la pregunta involucra el propósito de Dios, expresarlos de manera histórica, básicamente como que dificulta la concepción de qué es un fin y qué es un medio en el orden de los decretos. ¿Qué es un fin y qué es un medio? Ya, se decreta la creación, pero ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin? Si el fin tiene que venir antes de la creación, entonces todo lo que venga después de la creación uno pensaría, entonces es arbitrario. ¿Qué relación tiene lo que viene después de los decretos si los pensamos históricamente? Básicamente destruye la integralidad del lo de Dios. Estas últimas dos, las primeras 4 objeciones yo las saqué. Incluso, disculpa, si te pones a pensar, dale. Cuando vemos en el orden que algunos plantean de que primero es la creación, ¿no? Luego viene la caída en la posesión infra, la caída no parece justificar el fin último, o sea, para qué o con qué propósito Dios crea al ser humano. Entonces, ahí como hay un vacío, porque es como que, digamos, yo tengo aquí esta taza, entonces, ok, tengo la taza, luego, digamos, en el sentido temporal, tengo el café, y entonces, ok, ¿para qué está la taza? ¿No? Entonces, ahora, si yo pienso que, bueno, quiero tomar café, para eso tengo una taza y luego preparo el café, entonces obviamente tanto la taza y el café son medios para que se cumpla lo que es el fin último, que es pues, disfrutar el café. Entonces, simplemente una analogía en este caso, el pecado parece que no tiene ningún sentido con el propósito de Dios de crear al hombre. ¿Para qué lo crea? Entonces, claro, no hay una relación, o no es clara, no se ve como una relación clara o necesaria entre los decretos. Sí, como que, ¿por qué dejas por qué permites que caigan? O sea, tiene que haber una razón para ello, no lo permite porque sí, sería arbitrario en ese sentido, y o sea, cae en lo mismo que critica. Exactamente. Ya, las primeras 4 objeciones las saqué de la sistemática de Berkhoff, pero estas últimas 2 las agregué yo. Estas son Bien. Objeciones personales. La número 5 dice que no explica la relevancia que no explica la relevancia final de considerar al hombre caído al momento de decretar la elección y la reprobación. Me explico. Tengo un cajón de manzanas rojas, ¿cierto? Ajá. Entonces yo digo, ya, a estas manzanas no me las voy a comer porque son rojas. Pero todas las manzanas son rojas y estas que son rojas igual me las como. Entonces la pregunta es, tengo a los hombres condenados, caídos en pecado, los consigo caídos en pecado. A estos no los voy a reprobar porque son pecadores. Pero entonces, ¿qué sentido tiene eso a la luz del decreto de elección? Que también son pecadores, pero no los condena porque son... ¿Se entiende? Pierde relevancia el punto de referencia. O sea, ser pecador termina siendo un aspecto irrelevante al momento de la determinación de la reprobación. No o sea, tiene sentido. Y quizá, y bueno, no sé si de repente lo estoy entendiendo bien, podría decirse que, por ejemplo, a la hora de la elección,
bueno, también a la elección quizás alguien diría, bueno, entonces tendría que, o sea, si para elegir pues tienen que ser pecadores, pues te lo eliges a todos porque todos son pecadores. Sí, pues. Entonces ahí viene la cuestión de, Entonces, bueno, todos tienen que tener un chance. entonces, sí, exactamente. Entonces el aspecto que supuestamente protege el decreto, protege la justicia de Dios, que es el hecho de que los hombres son caídos, termina siendo irrelevante en términos finales, porque al final Dios, si discrimina entre toda la masa, sea pecadora o sea simplemente vista como hombre, eh, no puede discriminar tomando en cuenta un aspecto condicional. Si lo toma en cuenta acá y no lo toma en cuenta acá, siendo que los dos tienen la misma condición. Se vuelve un tanto arbitrario el asunto. Sí, exacto. No hay una forma, como tú dices, de proteger eso exactamente, los criterios de por qué se elige y por qué se condena. Obviamente diría, bueno, se condena porque son pecadores, pero el O sea, asunto se reprueban, porque bueno, ahí va la objeción reprueba. 6 que mencionáis, porque los repruebo porque son pecadores, claro, pero los elegidos también son pecadores, pero ¿por qué no los repruebas si son pecadores? El ingrediente que protege la justicia de Dios, por decirlo así, que es la caída, pierde sentido, pierde relevancia final, pierde importancia, no, pareciera ser un aspecto arbitrario y no protege finalmente la justicia de Dios. Claro, porque en el caso del Supra, justifica la caída porque hay un propósito previo, que es el de la elección y reprobación, que hace que la caída quede justificada. ¿Por qué Dios decreta la caída o decreta permitirla? Depende cómo se vea. La razón es porque se tiene que cumplir el propósito bueno, de la elección y de lo que es la reprobación. Entonces se convierte en ese medio. Pero en la visión infra, Dios crea al hombre y luego decide permitir que caiga, y no sé la razón por qué, bueno, no sé, pero okay, lo quiero así y luego decido, entonces, entre los caídos, elegir algunos para salvación y pasar al resto Por alto. simplemente ignorar, por alto, exacto. Entonces, ahí la crítica sería, bueno, ¿y por qué permite la caída? Sí. No hay respuesta. Claro, hay un problema de racionalidad en la concepción del decreto. Y la objeción número 6, no sé si puedes poner el documento. Ahí está. Ya, y la sexta es que no ya, se pegué yo, pero ya, la sexta es Vale. que no distingue correctamente la reprobación de la condenación, de la misma manera que el arminiano no distingue correctamente la elección de la salvación. Por ejemplo, el arminiano te va a decir, o muchas veces yo lo escuché también, que eres elegido porque crees. Entonces, claro, hacen de un aspecto de la salvación, lo integran con la elección de tal manera que finalmente la elección y la salvación son identificadas, son lo mismo. Pasa lo mismo en el infralapsarianismo con respecto a la reprobación. Los reprueba porque son pecadores. Entonces la condenación y la reprobación son identificadas, no son distinguidas, cuando deben ser distinguidas. Nosotros lo que decimos es que el hombre es elegido para ser salvado del pecado y por otra parte el hombre es reprobado para ser condenado por su pecado. Entonces no son lo mismo, no son idénticos. Y esa sería la objeción número 6 y ahí terminaría el documento que explica a grandes rasgos este tema tan de No, ñoños. no, sí, ahí le hicimos, bueno, para que fuese digerible, obviamente algunos hermanos que quizás no están familiarizados con este tipo de discusiones, pero bueno, la idea es dejar este tipo de contenido, pero también algunas cosas relevantes. Alguien podría decir, bueno, pero, por ejemplo, que tú crees que algún texto de la Biblia podría justificar esta creencia, ¿ok? Pero antes de eso, por aquí hay un comentario que, por acá, saludos por acá, Ana, Dios te bendiga. Dice aquí saludos, está también Juan Diego, dice parece que los infra atacaron la racionalidad de Dios. Dice teología sencilla, Efesios 1.4 es infra. Algunos pueden utilizar ese texto, pero te pregunto, Efesios 1.4 ¿se podría justificar desde la postura supra? ¿Qué dice que tiene, Cuando dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. según nos escogió en el no veo de qué manera sería exclusivamente infra? O sea, un infralapsariano lo puede usar, claramente. O sea, un infralapsariano va a decir que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pareciera ser que la objeción que se ve acá es el hecho de que Cristo es visto como mediador.
y eso implica pecado. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo como supralapsariano lo que podría decir es que yo puedo concebir al hombre caído sin que esto implique que necesariamente tenga que concebir la caída previa al hecho de que está caído. De la misma manera que yo puedo concebir una casa completa sin necesariamente concebir de manera necesaria la construcción de esa casa, por decirlo así. Claro, podría, Claro. en este caso, justamente de acuerdo a lo que todavía, de hecho por aquí iba a compartirlo otra vez, donde aparece el orden, déjame ponerlo acá, hay una parte donde estaba el orden de la posición supra que todavía es compartido, y justamente la elección, ok, está primero, la elección en Cristo está primero, no, posterior a la elección de Cristo como cabeza, corrijo, Claro. está primero a la elección. Por lo tanto, la elección de estas personas, de la iglesia, se está considerando ya Cristo siendo previamente elegido como cabeza. Así que Efesios 1 sí calza con esta visión supra. Y como el propósito es ser santo, como lo estamos viendo en el orden teológico que tú lo planteas, el ser santo, que sería, si lo vemos como la glorificación, pues tiene que ser lógicamente primero. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que sería ese el punto, ¿no? Pero bueno, es un tema también muy interesante para reflexionar. Sabemos que tiene mucha tela que cortar, pero ese es uno de los temas. Por acá me saluda por acá. Paulea, Dios te bendiga. Dice saludos de Maturín, Dios te bendiga. Por acá está Giro, yo saludo desde Japón a todos mis hermanos en Cristo. Ah, bueno, está por allá. Dice, ayúdeme, que es teología avanzada. Sí, podría decir que obviamente es teología avanzada, pero bueno, son temas que no suelen discutirse tanto porque por lo general los hermanos, al menos que discuten estas escuelas calvinistas, no ven algo como dogmático, excepto a menos que la persona tenga una actitud sectaria. Obviamente pasa, hay casos y casos, pero es un tema que también es importante tocarlo. Por acá, suscrito, gracias. Ok, estamos comentando por acá. Dice, realmente se me hace muy difícil entender todo esto. Yo creo que el lenguaje, yo creo que muchas veces este lenguaje supra, infra, complica un poco la cosa, pero la idea es más sencilla de lo que... Sí, quizá la idea es, o sea, vamos por acá más cerca, la idea es, por ejemplo, cuando Dios decide crear el mundo, ¿no? Él obviamente no es como que se puso a pensar, bueno, a ver, creó el mundo, ok, chévere, bien, lo anoto una hojita. Después, creo cuánto, con 300 mil millones de humanos. Entonces, él no hace así, obviamente, como nosotros vamos a planificar. Sí, pues. Él todo lo hace en un solo instante, ¿no? Eso es un solo acto. Sí, intuitivamente, un acto intuitivo, claro. Exacto, y en ese acto está concebido todo, por eso se le llama el decreto, pero nosotros tratamos de diseccionar eso y llamamos los decretos, ¿ok? Pero en realidad es una sola cosa. Claro. En ese sentido, se intenta buscar como Dios es atemporal, al menos partiendo de lo que es el Dios visto como con la visión clásica, que es la de la simplicidad divina. Dios es atemporal y por lo tanto lo que lleva es un orden lógico entre todas estas ideas, ¿okay? Que luego van a ocurrir en el tiempo. Entonces la cuestión es qué es lo que es primero, lógicamente hablando. Entonces ahí es donde se discute. Cuando Dios decidió elegir libremente por su voluntad, lo hizo primero y luego quiso que que viniera la caída, o primero quiso que viniera la caída para luego considerar a los pecadores y elegir a uno y reprobar el resto o pasarlos por alto. Esa es más o menos la discusión que existe. Una, como dice el hermano, enfatiza más la libertad de Dios a la hora de elegir lo que quiere. La otra trata de buscar salvaguardar lo que es la justicia de Dios a la hora de condenar a las personas, que éstas sean pecadores para que puedan ser justamente condenadas. Entonces la discusión tiene que ver con eso. No, y la importancia igual de esta discusión, que insisto, no estamos dogmatizando, o sea, si eres supralapsariano o infralapsariano, somos todos hermanos, nos amamos igual. Pero la importancia de esto, obviamente, es en la búsqueda de lo que es conocer más a Dios y conocer más la verdad, tiene que ver con la racionalidad de Dios. Nosotros creemos que creemos en un Dios que es racional, que es un Dios que piensa coherentemente, que es un Dios que
no hace las cosas al azar y que tiene un propósito para todo lo que hace. Entonces, en la estructuración de este plan, nosotros buscamos entender esa racionalidad, ese propósito de Dios. Y por supuesto, lo que como cristianos, nuestro objetivo es conocer más y más a Dios, amarle más, conocer de mejor manera su verdad. Y aunque es un tema que no involucra tanto el hecho de que vas a ser salvo o no, sí es un tema que tiene que ver con Dios, y finalmente lo que tenga que ver con Dios nos tiene que interesar. Claro, obviamente son cosas que como tú bien dices, son importantes estudiar. Obviamente no tienen que saber cuál es el orden lógico para ser salvo, pero también son temas importantes. Igual como nosotros cuando estamos estudiando el tema de la Trinidad, aunque obviamente en este caso sí es importante creer en la Trinidad, hay gente que no sabe ni siquiera qué es pericóresis, entonces, pero igual cree en la Trinidad. Entonces, sí. Exacto, eso pasa. Ahora, por ejemplo, lo que te había preguntado, alguien podría decir, bueno, ¿tú cuáles textos crees que la Biblia podría proporcionar para apoyar la idea quizás de supra, que es la que tú te decantas? Bueno, los textos que podrían apoyar la idea tienen que ver con todos aquellos textos que desde la perspectiva del decreto de Dios enfatizan el hecho de que cada cosa tiene un propósito. Por ejemplo, un texto clásico que podría pensar un supralapsariano sería Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, incluso al impío para el día malo. Entonces ya vemos ahí que el impío tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene un sentido dentro de la creación. No salió por generación espontánea, sino que dentro del plan de Dios, el impío como impío tiene un lugar y cumple un rol en la consecución del fin último, que es la gloria de Dios. Por ejemplo, ese es un texto. Los más clásicos también son Romanos 9, que involucran la idea del ¿cómo se llama? Sí, Del aquí, alfarero y los aquí más se suma más al Team y los Supra. y me pego de Sí, este está Romanos pegando 9 ahorita. Romanos 9 la idea del alfarero, por ejemplo. También eso enfatiza el hecho de que Dios tiene un propósito, Dios va armando su propósito y cada elemento del plan es parte del propósito, por ejemplo. Exacto, entonces ahorita después ponemos algunas de las preguntas que están colocando acá. Justamente ese es uno. Cuando tú colocaste el de Proverbios 16:4, fíjate que ahí cuando se habla que se hace limpio para el día malo, otra vez está la idea de que hay un propósito, hay una intención para eso. Exacto. Obviamente, viendo desde el punto de vista teológico, vemos cómo no es que, bueno, lo hice porque sí, ¿no? Tiene que haber una explicación, una razón, un propósito. Entonces, justamente va en concordancia. Otro, por ejemplo, me habías mencionado Romanos 9, Romanos 9. que para mí creo que este es uno de los textos que por cierto, una de las cosas que yo había medio tanteado en Berkhoff es que se utiliza a veces cierta analogía de cosas temporales para explicar eso. Y justamente hace referencia a una parte del Evangelio donde dice, citando un salmo, donde dice que ciertas cosas la había revelado, que habían sido escondidas desde antes de la fundación del mundo, y lo hace a través de parábola y obviamente a través de cosas muy cotidianas, de modo que estas verdades se revelan entre cosas muy sencillas. Y en este caso podríamos verlo como un efecto en la historia, es decir, el hecho de la elección de uno, ok, en este caso de Jacob, cuando dice a Jacob amé más, a Esaú aborrecí, en eso vemos que, aunque es un evento temporal, manifiesta digamos, un esquema, ¿no? Lo que sería el modo en que Dios sobró su propósito, ¿no? Pero ¿qué puedes comentarnos de Romanos 9? De esta manera, sí que yo tengo aquí el texto, lo puedo compartir en pantalla. Ok, déjame ver acá. Ahí está. Estoy con la versión Reina Valera. Exactamente. Bueno, Romanos 9 básicamente lo que hace Pablo es a través de ciertos eventos históricos, me pegué, estoy, a través de ciertos eventos históricos, Pablo va delineando el propósito de Dios, nos va diciendo que Dios tiene un propósito detrás de estas cosas y que estas cosas que van sucediendo no suceden porque sí. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, cuando nos dice, y esta es la promesa,
que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces el elegido es visto como un acto del decreto de Dios, porque Sara era estéril y ambos, Sara y Abraham, eran ancianos. Ella no iba a quedar embarazada por más esfuerzo que pusiera en el acto. Entonces Dios se involucra y sale el hijo de la promesa. Pasa lo mismo con los elegidos. Los elegidos emanan o se revelan, por decirlo así, por medio de la predeterminación divina. Y por ejemplo vemos el caso de Faraón. O sea, Faraón llegó a ser faraón porque dice la Biblia que para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder. Entonces hay un propósito detrás del hecho de que Faraón llegara a ese lugar de poder, que era el hecho de que Dios quería mostrar en él su poder y hacer notorio su nombre en toda la tierra. Hay un propósito. Entonces, no es que el pecado, que los pecadores que salgan de la nada, me pegué. No es que el pecado y los pecadores salgan de la nada, sino que ocurren en la historia porque Dios tiene un propósito con ellos. Y esto lo podemos ver más claramente cuando Pablo, respondiendo a la objeción de Romanos 9:19, nos dice que nos habla de la historia del alfarero. ¿Y qué? Si Dios tiene potestad para hacer de la misma masa, hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces hay un propósito. Dios toma la posición del alfarero y hace de la misma masa un vaso con un propósito, y de la misma masa hace un vaso para otro propósito. Entonces hay un propósito detrás. No es que las cosas sucedieran porque sí o salieran de la nada y de repente Dios dice, chuta, va a aparecer el pecado. Ya, voy a hacer algo con esto. ¿Me entiendes tú? Entonces, no, hay un propósito detrás. Sí, es como que, imagínate, bueno, puse un ejemplo ahorita, pero bueno, otro. Podría ser que yo agarro un vaso con agua o un vaso le echo agua y después lo tiro al piso y digo, bueno, ahora voy a recoger el agua. Es como, pero si no, como que si no era una intención allí, o sea, hay algo disruptivo que como que pierde la armonía, ¿no? Falta algo, falta un paso, hay algo que no Un se eslabón encuentra. en esa cadena. Exactamente. Sí, exacto. Entonces ahí está desligado ese punto. Ahora, justamente en ese texto, creo que uno de los puntos clave, bueno, uno es justamente ese elemento de el alfarero, porque se toma simplemente de un ejemplo muy cotidiano para los hebreos de aquella época. Pero también justamente el verso 11 dice lo siguiente: pues no habían aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Entonces, lo que sí se ve acá es que cuando se le dice, el mayor servirá al menor, y cuando se dice, Jacob amé y a Esaú aborrecí, ellos no habían hecho ni aún ni bien ni mal. Pareciera más bien considerar que, o verse que no se está considerando ni siquiera que son malos. Exactamente. Ni, De hecho, ni siquiera habían nacido, dice. Ni el de mérito, básicamente. Básicamente. Entonces, el propósito de Dios con respecto a los individuos siempre es previo a su aparición en la historia. Exacto, no es como que, bueno, los considere malos y a partir de allí, o algún bien o un mal previsto o algo así, entonces, partiendo de eso, entonces los elijo, sino que no habían, no solamente nacido, no habían hecho ni aún ni bien ni mal. Exactamente. Lo que implica, por supuesto, ni mérito ni demérito. ¿Y por qué? ¿O con qué propósito? Para que el propósito de Dios, que en este caso conforme a la elección, permanezca. O sea, que para que permanezca ese propósito, tiene que no considerar ni el hecho del bien ni el mal en cada uno. No tiene que estar condicionado, exactamente. Exactamente, tiene que estar condicionado. Entonces sería una elección en la que, bueno, no sé si la palabra sería la correcta, ¿no? Pero como si fuésemos, entre comillas, neutrales, no sé si sería la palabra correcta, neutral en el sentido de que ni bueno ni malo. Entonces, partiendo en ese sentido, como que Dios decía, bueno, a ti te elijo, a ti te repruebo. Esa sería una elección totalmente libre, basada en la total libertad de Dios. Sería un acto soberano. Hay que distinguir entre, por ejemplo, elección y reprobación de salvación y condenación. El acto de la elección y de la reprobación es un acto soberano. Es decir, involucra la potestad de Dios y su libertad para hacer como quiera con su creación, con lo suyo. En tanto que la salvación, tanto la salvación como la condenación son aspectos son el propósito de.
hacia allá apuntan estos actos libres de Dios. Y de ahí entendemos que, por ejemplo, la salvación es por medio de la fe, y ahí ya podemos hablar de algún tipo de condición, y de la misma manera el réprobo es condenado por su pecado. Y ahí se mantiene la justicia punitiva, porque el réprobo no es condenado porque es réprobo, sino que es reprobado para ser condenado, pero por su pecado. De la misma manera que el elegido es elegido para ser salvado por su pecado. De su pecado, es decir. Sí, exactamente. Ahora, aquí hay una pregunta, dice, ¿es importante para la salvación saber estos temas? Bueno, aquí habría que ver, hay que hacer matiz exactamente a qué se refiere. Si la pregunta es, si realmente lo que quieres preguntar es si es necesario saber esto para la salvación, la respuesta es obviamente no. Pero que es importante, en cierto modo sí, porque eso te permite tener una comprensión mayor, porque la salvación no es simplemente, yo acepté a Jesús y listo, ahora voy saltando por el mundo y siento que estoy gozoso. Y tu mente... ¿Cómo se cumple el mandato de amar a Dios con toda tu mente? Exactamente. Yo lo veo de la siguiente forma. O sea, si nosotros decimos amar a Dios, cada cosa que podamos conocer de Él va a ser importante para nosotros. Si bien no todo aquello que Dios nos revela tiene o involucra un aspecto salvífico, por decirlo de alguna forma, nosotros queremos amar a Dios con toda nuestra mente y queremos conocerlo. Da lo mismo si esto me beneficia, porque al relegar este tema a la salvación, hay un dejo de interés. Entonces tú amas a Dios de acuerdo a lo que te da, por decirlo así. Y nosotros amamos a Dios por quien es Él. Saludos por aquí a Carlos Veloz, Dios te bendiga, muy buen tema. Saludos, Carlos, espero que estés muy bien. Dice, me parece que soy súper, no lo sabía. Bueno, está bien. Sin embargo, ayer vi un programa, bueno, no sé qué pasó con Santiago. Bueno, Carlos menciona ahí que no se habla de hombres, sino de Israel, pero en realidad el pasaje en contexto más adelante, cuando Pablo concluye con el clímax, dice que y no solo de nosotros los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, claro. todo el aspecto de Romanos 9 involucra tanto a judíos como a gentiles. Entonces, ver eso como solamente Israel, claro, ver eso como solo Israel, en realidad es salirse un poquito del contexto, porque también habla de Faraón, por ejemplo, habla de Saúl, habla de Ismael. Y se pregunta, ¿qué es el principio de predilección? ¿Tiene más sentido en el supra? ¿Crees que el principio de predilección tiene más sentido en el supra que en el infra? Predilección. Predilección. Sí, que como preferencia. O sea, si es que entendemos que el amor de Dios es la búsqueda de sí mismo en los objetos que Él ha creado, claro, hay una inclinación. Él elige a unos para un fin en base a su amor con ellos. Entonces podríamos decir que hay si es que a eso se refiere, hay una predilección. Por ejemplo, predilección, podemos buscar rápidamente cariño especial con que se distingue a alguien o algo entre otros. Sí, yo creo que tiene más sentido en el sentido supra, porque justamente es algo que el cariño, que al menos cuando uno muestra un cariño y afecto por algo que es voluntario, y en este caso algo que viene de la voluntad, creo que tiene más sentido allí. Dice, bueno, que están conversando. Una pregunta, justamente me hiciste acordar de algo, yo una de las que noté. Alguien podría decir, esto es más del lado arminiano, por ejemplo, aquí la tengo anotada. Hablar de la voluntad divina absoluta no hace a Dios un tirano todopoderoso que gobierna a su antojo, que él hace lo que le da la gana. No, Dios hace lo que le da la gana, entonces yo no acepto eso porque esa es tiranía, es una tiranía divina. Bueno, ¿qué dice el Salmo? Jehová está en su trono, todo lo que quiso ha hecho. O sea, tengo que decirle, Dios, ¿no tienes derecho a hacer algo? No sé, siempre me he preguntado desde dónde se para la persona para objetarle a Dios el hecho de que Él quiera hacer lo que quiera, pues si Él es Dios. Claro. ¿quién eres? O sea, como dice Pablo, más antes hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, si te parece eso tiránico, bueno, así es Dios. Yo no le veo, al contrario, me parece lógico que Él, siendo el creador de todas las cosas, haga su voluntad como Él lo desee. Él tiene esa potestad. Para mí no es problema en realidad. Que un hombre tome esa posición sí es problemático, porque es un hombre, es una criatura. ¿Quién eres tú, hombre?
pero estamos hablando de Dios, o sea, Dios es el creador de todo y tiene derecho a hacer como desee con lo suyo finalmente. Por lo menos así lo veo yo. Sí, que yo se lo comentaba en otros videos, es como que el ser humano, o sea, la pregunta es, ¿acaso nosotros elegimos a Dios democráticamente para decirle que hay unos ciertos derechos a los que tú debes respetar? Algo así, proteger los No, derechos de los seres humanos. esto no estamos en una democracia, hermanos míos, estamos en La una, teocracia. claro, en una teocracia metafísica y soberana, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Entonces, primero, Dios no es porque hablar de tiranía implica alguien como que abusa del poder, ¿no? De ciertos derechos que tienen las personas. Es imposible que Dios abuse del poder porque Él es la fuente del poder. Exactamente. No tiene sentido. Es como equiparar a Dios a un tirano de la tierra. Los tiranos en la tierra obran según un derecho que no tienen. Pero Exactamente. Dios es Dios. O sea, estamos hablando del creador de todas las cosas. ¿No? Ahí yo creo que hay que. ¿Podría Dios abusar de su poder? No, no, o sea, como oye, no, por favor. No tiene mucho sentido, por lo menos para mí, la objeción. Claro. De por aquí, para mí es importante saber de todos estos temas para poder presentar mejor el Evangelio. Debemos comprender lo que creemos exactamente. Dice, veo que las objeciones al supralaxarianismo desde el lado del infralaxarianismo se basan en supuestos que hay detrás como libre albedrío, permisión divina. Sí, más bien parece ser más argumentos del lado arminiano. Justamente el arminiano trata de salvaguardar este punto de la justicia. Ok, bueno, está por acá. Ya empezaron a acumularse los comentarios ya. Por acá dice, el problema de la postura arminiana es creer que Dios es malvado al mostrar su justicia. Dios no nos debe nada, es soberano, exactamente. Los testigos de Jehová están en una teocracia, entre comillas. Ellos están Una en teocracia, eso es la una Brooklyn, androcracia. Brooklyn Gracia. Oh, ya Sí, gobierno de... Watchtower gracia, porque en realidad de teocracia no tiene nada, eso son abusadores. Mira, si soy calvinista ya me está cayendo el cabello. Ay, dice aquí, va a ser un sindicato para defender a los... Ah, sí. Claro. Está buena esa. Está buena esa. Los derechos del hombre tienen que ser defendidos. Sí. Un Shingeki no Kyojin, algo así, la defensa de Claro. la humanidad. Está buena esa. Bueno, dice aquí, ya pasé el calvinismo irresistible. Todavía estoy luchando con la voluntad soberana, entonces Claro. todavía no me ha aplastado. Bueno, es un tema muy interesante y bueno, por supuesto uno también disfruta y se goza. Es un gusto compartir estos temas. Igual tienes también derecho a subir el contenido a tu canal, no hay problema. Quiero agradecerte por estar acá. Más adelante puede ser que también te invite para tocar algún tema de esto o a otro que sea también relevante a estos temas de teología. Por ejemplo, vi uno que hablaste sobre el libre albedrío. No lo he visto completo, pero prometo que voy a verlo porque no he visto totalmente cómo tú lo entiendes. Me parece muy interesante. Pero porque por lo general yo he visto el tema del libre albedrío desde la postura infra, pero como tú lo defiendes, no lo he estudiado tanto. Entonces, de repente más adelante podemos hablar de ese tema o algún otro que de repente pueda ser también relevante para los hermanos. Así que, bueno, nada, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu espacio para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias. Igual, Leonardo, yo no lo he dicho, yo en mis videos te he mencionado, siempre he dicho que tú eres, que he considerado que eres una persona honesta en tu búsqueda de la verdad. Y no lo he hecho en redes solamente, a mi pareja también se lo he mencionado cuando he conversado con ella, digo, no, Leonardo yo lo estimo, él es muy honesto en su búsqueda de la verdad. A veces ha perdido la paciencia conmigo, pero Sí. es parte del juego. Yo no me enojo. Entonces, en realidad, sí. para mí es una bendición conocerte, también estar acá hablando contigo, con los hermanos, compartiendo algún don de lo alto. Por supuesto, siempre todas estas cosas, obviamente, cotéjenlo con la escritura. O sea, acá yo no vengo a dogmatizar, yo vengo a animarlos a que vayan a la Biblia, o sea, ahí está todo. Ahí está todo. No se queden con lo que alguien les dice. Vayan a las escrituras, consulten otras fuentes, y así se van a enriquecer a ustedes mismos y van a poder glorificar a Dios en sus mentes de una mejor manera.
Eso a grandes rasgos. Fíjate que antes de cerrar, que en ese tema que tú mencionas de que es importante cotejar con las escrituras, que nosotros estudiamos los temas de fe desde diferentes estudios formales, o sea, objetos formales. Por ejemplo, el campo teológico, obviamente, de hecho, por eso se llama conversación teológica, porque obviamente más que buscar hacer una exégesis y gramática y todo esto, lo estamos hablando de un plano teológico, por eso es importante entender que vamos a utilizar un lenguaje que palabras que a veces no aparecen en la Biblia, okay, como infralaxarianismo. Alguien diría, infralaxaria, ¿qué? Mismo, chanfle, sale con... ¡Avada Kedavra! Sí. Entonces, después salen con parangatrincuimico, no sé cómo es Claro. esa misma palabra. Entonces, y obviamente también se puede estudiar la Biblia pues desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que es la gramática, así que obviamente estos son diferentes aspectos. Entonces, no vean los hermanos, porque pasan casos algunos que suelen enfocarse justamente solamente como que, voy a estudiar la Biblia solamente es el campo, lo que es la teología bíblica. No, eso es un área, obviamente. Ahora, lo que siempre yo les digo es, no simplemente aborden de lo teológico, traten de buscar las dos porque eso le da más peso, más robusto. Ahora, pasa que si también ignoramos el campo teológico, es como interpretar la Biblia como un vacío en la nada. O sea, ¿cuál es tu como visión de la vida? ¿Cómo tú crees que es Dios? Entonces, o por ejemplo, a lo que hubo una vez en un debate entre Jonathan y Dante sobre el tema de la relación entre fe y razón, cuáles son los paradigmas que tú manejas, la subsunción de la fe, de la razón, la convergencia. Entonces, esos son temas también que son presuposiciones que tenemos de fondo. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, 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 eso es filosofía, a mí, Platón, o que si tomás de aquí, no, 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 eso es fideísta, básicamente. Fideísta, no, a mí me interesa es la Biblia, eso es fideísta. Entonces, Entonces, de hecho, ¿qué dice Pablo en Tesalonicenses? Examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, nosotros obviamente nuestra fuente primaria y la autoridad final es la escritura. Nosotros siempre tenemos claro. que, donde la Biblia habla, nosotros callamos y aceptamos y decimos amén. Pero eso no implica que no podamos ver otras tradiciones. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la política y yo, por ejemplo, busco conocer más del marxismo, por ejemplo. Aunque yo no soy marxista, yo no voy a ser nunca marxista, pero yo, por ejemplo, me gusta conocer y tratar de entender cómo razonan ellos y ver que si quizás algo de verdad tiene su posición y dónde están fallando, por ejemplo. Entonces, siempre es bueno tener el campo abierto. Por supuesto, la autoridad última es la escritura, siempre. Aquí Pero dice, hay que, continúa, no, continúa. o sea, Eso es pero que, en realidad teniendo a la Biblia como nuestro parámetro final, siempre nosotros tenemos que abrirnos a cualquier otra fuente, verlas, cotejarlas, analizarlas, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y eso nos va a enriquecer como seres humanos hechos de imagen y semejanza del Creador. Así, y nos va a hacer más efectivos al momento de salir al mundo a enfrentar diferentes tipos de cosmovisiones. Porque yo, por ejemplo, puedo decirle, no sé, puedo ir como cristiano a hablar con un marxista, por ejemplo. ¿Cómo mientras más conozca yo su posición, más efectivo va a ser mi conversación con él al momento de enfrentarlo con la cosmovisión bíblica, por ejemplo? Entonces, en realidad, uno siempre tiene que mantenerse conociendo, tomando, alimentándose, desechando lo malo y tomando lo bueno. mira, justamente eso que tú mencionas, mira, a mí me gusta el tema de la política. Hace como de 2012, 13, me puse a leer más esos temas gracias a un hermano que había compartido información sobre el tema del liberalismo. Y me puse a leer libros, a ver incluso videos sobre esos temas, leer algunos documentos, incluso el profesor Mansuetti, no sé si conoce O al profesor sea, Mansuetti. Alberto Mansuetti. Sí, Ajá, entonces incluso una vez yo sí, sí tuve lo una conozco. llamada con él, estuvimos hablando de todo un poco y después me puse a leer un poco, no lo leí todo sobre de la acción humana de, creo que de von Mises, ¿no? Sí, Ludwig von Mises. Exacto, entonces ahí aprendí cosas y después dije como que, Así un libro, así un sí, libro. pero no, lo interesante es que él empieza a hablar ahí de lo que es la acción humana, como, o sea, para hablar de economía o lo que es ser empresario, no empezó a hablar directamente de una empresa, sino de la actividad humana, como Sí. el principio a través del cual ocurre el emprendimiento. Pero
aprendí muchas cosas, obviamente no lo leí completo. Lo que sí vi es que dije, bueno, a ver, yo no me voy a meter en política por ahora, no está en esos temas. Y dije, bueno, creo que al menos conocí lo suficiente como para saber dónde no debo estar, qué es lo que no debo creer, ¿ok? Entonces, Exactamente. obviamente, después me puse a leer un poco sobre el teonomismo, que si todo esto, por Ya. encima, porque después vi que habían algunos que se ponían a discutir, y ya, dejé eso así. Pero son temas importantes. Ahora, justamente cuando estaba mencionando, estabas hablando, aquí Sic Semper Tyrannis dice, nadie se hace calvinista leyendo la Biblia. Yo respondería como objeción lo siguiente, porque voy a responder a la escuela agustina. Nadie se hace arminiano leyendo Romanos 9. Sencillo. De hecho, les voy a confesar algo. Ese es el texto que más me costaba interpretar, porque yo trataba de ver una lección condicional, citando acá, por ese texto, por eso yo nunca tomé una posición dogmática respecto de la elección incondicional, porque todavía no tiene una interpretación realmente, o sea que, porque cuando uno busca una interpretación alterna a Romanos 9, es porque uno sabe que la lectura de facto es esa, es como la Sí, lectura por defecto. exactamente. Mira, yo le respondería a él que antes que calvinistas tenemos que ser cristianos. Claro. O sea, tengamos las bases firmes y después ya, a medida que vamos estudiando, vamos viendo las cosas, o sea, vamos tomando posiciones, vamos adquiriendo convicciones, pero antes que calvinistas tenemos que ser cristianos. Exactamente. Pero bueno, a veces creo que eh, bueno, cuando estamos hablando de que a veces tenemos ciertas discusiones, yo no sé si tú te fijas que con un tiempo a veces yo hacía ciertas publicaciones, haciendo ciertas críticas, y deja que la gente se pusiera a discutir porque yo decía dos, tres comentarios y me fastidiaba y dije, no, que discutas con, no, con Cantillo, que ellos se pone a discutir, que hablen ellos. Ya, sí. Sí, no, porque yo antes, hace muchos años atrás, sí escribía mucho en los comentarios, debatía. Después con el tiempo ya no lo hago, más bien me pongo a leer y tal. No, quizás no estoy tanto en eso. Aparte que a veces también tengo que lidiar con los comentarios de YouTube y como tu canal obviamente poco a poco va a ir creciendo, también tienes que aprender que tienes que lidiar con gente que te va a decir cosas que te dice, bueno, yo dame paciencia porque no es fácil, no es fácil. No, no, no. Entonces, sí, pero bueno, muchas gracias. Igual, nuevamente, Claudio, es un gusto que estés aquí. Y bueno, Dios mediante, entonces nos vemos en la próxima. Invito a todos los que están conectados, que le den su like, que se suscriban, que por cierto vayan al canal de Quimera Baterista Claudio González y ustedes van allá y, como dice él, hagan una suscribida, una me gusteada, una retuiteada, Claro. suscriban. Activa la Entonces, campanita. activa la campanita y ahí apoyan también a nuestro hermano que él sube contenido, como dice, sobre temas de políticas, temas de teología, sobre el tema de libre albedrío y todos estos temas que también son importantes para los que quieran aprender, ¿ok? Entonces, bien, sin nada más que decirle, Dios mediante, nos vemos el lunes, si no me equivoco. Hay algunos temas que tengo pendientes, por ahí tengo pensado invitar al hermano Prado, Eduardo Prado, para tocar unos temas sobre el tema del papado. También está, por acá dice, ¿toca batería? Sí, toca batería. Sí. Esa fue mi carrera universitaria que me ha dado Sí. mucho dinero en la vida, así que. Yo toco la batería, pero la del teléfono, no mentira. Ah, ya. Sí, yo, De hecho, en mi canal, si van a uno de los primeros videos, salgo tocando batería. De los primeros videos de mi canal. ok. Y en internet tengo también varios tocando con bandas mundanas, por decirlo así. Y también salgo tocando en la iglesia. Bueno, pues está bien. Con varios. Lo importante es servir también al Señor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que iba a decir? Lo del lunes, entonces tengo pendiente con él. Por ahí también tengo una charla pendiente con Juan Cuellar, que es católico, que él ha comentado mucho acá. Y bueno, se viene más contenido esta semana que viene. Así que Dios mediante, nos vemos el lunes. Así que bendiciones.